Saludos cordiales a todos desde España. Bien amigos, efectivamente estoy en España y no quería perder el vínculo con miles de amigos que me escuchan. Y el problema es que no es que se hayan acabado las ideas, hay muchas ideas, solo que nos hemos inhibido para no caer en la tentación de andar dando consejos desde lejos. Es muy fácil hablar por fuera o a miles de kilómetros de donde se arriesga la vida, de donde están los acontecimientos cada día más cruentos. Y de lo que se trata, perdonen que me quite los lentes, pero es que no quisiera leer. Después los leo con tranquilidad. Pero quisiera explicarle algunas cosas. Voy a tratar de transmitir también por Facebook para ver si sale algún pequeño audio que el amigo Enki o el amigo Phantom puedan. La luz es muy pobre, el equipo es muy inadecuado, la iluminación es pésima. ¿Qué quiere que le diga? Y el internet es de pobre, entonces todo en contra, pero las ideas son incluso, creo yo, mucho más atinadas por mi reciente contacto y discusión bastante nutrida con los amigos del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, el MCRC de España, que encabeza el sabio Antonio García Trevijano, que no es gente inexperta, recogen muchos de los mejores intelectuales de España, sobre todo de las nuevas generaciones, que están a la espera de lo que ahora ya nosotros tenemos. Y ese es nuestro privilegio. Podemos aprender de ellos enfrentando una situación de derrumbe del estado de partidos. Y se encuentran muy entusiasmados con la tesis de que Venezuela puede ser un ejemplo no solo para el resto de América hispánica, sino para la propia España. ¿Y en qué consiste esto de ser el ejemplo? Bien, que ha terminado la etapa histórica de la estafa, porque es una verdadera estafa del estado de partidos que agoniza. Para nadie es un secreto que este régimen del chavismo, castrismo, madurismo ya no va más. Como también agonizó el régimen de la llamada Cuarta República del pacto punto fijista de Adecopey, que tenía a los izquierdistas allí como de comensales de segunda línea, hasta que estos se colaron por los palos, como decimos allá en criollo, y se hicieron de un apoyo de los golpistas militares, y frente al agotamiento de que ya era objeto el viejo régimen, entonces alumbró, advino, porque apenas lo llamaban electoralmente, pero no se impuso, sencillamente llegó la desgracia y la gangrena del régimen de partidos, del estado de partidos. Y henos aquí a la nación venezolana, habiendo sufrido ya 60 años de régimen de partidos, henos aquí viendo la agonía en medio de balas, bombas lacrimógenas, saqueos, atropellos inenarrables, hambre, enfermedades masivas, destrucción del espacio físico del territorio venezolano, saqueo por parte del AMPA, todas las calamidades juntas. ¿Y a dónde va Venezuela en este momento? Nadie puede adivinar con certeza a dónde es que quiere llevarnos esta AMPA política del chavismo
castrismo, porque somos una agencia de la burocracia cubana, somos un remedo de país, un remedo de régimen autónomo, no es un régimen que sigue instrucciones de una dictadura totalitaria como la cubana, que nos chulea y a la cual le servimos. Y somos también una república ya perdida y agonizante en manos de una casta de ladrones y de represores, de matones, de criminales, de narcosoles, de narcotraficantes, de cúpula militar infecta por el dinero fácil, del tráfico, del contrabando, de la posesión indebida, depredadora de los bienes de la nación. ¿Puede haber peor suerte para una nación riquísima como la nuestra que caer en manos de un amponato político-militar? Y bien, no deben estar muy bien las cosas en el gobierno cuando, a pesar de una rígida disciplina, factores internos como el de la pirata esa fiscal general, ahora endiosada por la MUD, esa señora fiscal empieza a ser atacada por los conmilitones hasta ayer de su partido, al cual le era absolutamente fiel y que como perro de presa mandaba a la cárcel a centenares de venezolanos, y ahora está en defección, un poco tratando de salvar el pellejo con esta nueva actitud que es censurada por sus amigos esbirros de ayer y que siguen siendo todos los esbirros dominantes, pero con la deserción de ella. Yo no voy a derramar, digamos, ni ofensas adicionales a las que le pueden dar todos los venezolanos por las iniquidades que nos hizo pasar. Tampoco voy a saludar alborozado la defección de la señora fiscal o de uno de estos tipos allí del Tribunal Supremo, ese que montó Diosdado entre gallos y medianoche. Yo solo quiero constatar que son elementos de una crisis total de la cúpula del régimen. Otro síntoma de la crisis de la cúpula, el tal Benavides Torres, jefe de la Guardia Nacional, que se supone es el estratega mayor, al lado de Padrino, de cómo debe la Guardia Nacional enfrentar el desquiciamiento nacional del Estado, y va a Barinas a ocuparse personalmente, algo así como un pretor, una especie de comandante de la represión general que debe sufrir ese Estado. ¿Qué fue lo que sintieron de Barinas que les llevó a la alarma a esa Guardia Nacional? Bueno, se los digo rapidito. La insurrección civil contagiándose ya a Barinas, desde el Táchira, desde Mérida, desde Trujillo, desde el sur del estado Zulia, que representa la vanguardia de todo el país, que tiene zonas y ciudades enteras bajo este estado de conmoción interior que no se detiene. Bien, la tendencia que dibuja el Estado Barinas con la quema del CNE y los asaltos a las instalaciones policiales, así como Táchira ya asaltaron incluso y saquearon delegaciones policiales y alcaldías, bueno, es el signo inequívoco de la insurrección civil que gana terreno. Y es lo que quiere matar en el huevo este demente de la Guardia Nacional, este narcosoleado, sí, el mismo, el que mandó 20 maletas repletas de cocaína por la vía de Air France y que tenían como destino final a Nápoles. Los narcosoles están con el agua al cuello y ya carecen de amigos a nivel internacional, solo tienen asalariados, es decir, digamos, perros de presa, que asusan en la comisión de el delito continuado de ensalzar un gobierno irremediablemente perdido. Hablo de sujetos despreciables como el tal Rodríguez Zapatero, que anda allí ganándose una platita, después que casi acabó con España, anda ahora como Carter, que fíjense ustedes, tienen eso también en común.
Carter, que casi acabó con los Estados Unidos en su presidencia, en el post-Vietnam, bueno, se vino pagado por Chávez a montarnos aquella negociación y diálogo del 2004. Y ahora que acabó con España, o casi acaba con España hace 5 años atrás, anda en plan de agente pagado por las siniestras fuerzas del chavismo-castrismo para tratar de dar oxígeno a este régimen que ya no tiene remedio. Ahí andaba hoy, dicen los medios y portavoces de informaciones realmente, digamos, absolutamente irreprochables de veracidad, ahí andaba en la cárcel de Ramo Verde, tratando de obtener de Leopoldo López me imagino, el concurso. Se dice que también la pereza, la Delcy Rodríguez, la canciller, también estuvo con Leopoldo, me imagino tratando de lograr comprarlo, o arredrarlo, o chantajearlo, aunque difícilmente el señor Zapatero pueda ir tan lejos, y que quizás más bien, en lugar de ir allá a chantajearle, ¿con qué más lo va a chantajear? Matarlo, no puede. Ponerlo represo, después que ha estado preso 3 años, aislarlo, ha estado aislado. O sea, ¿con qué lo amenazan a Leopoldo? Es muy difícil que lo amenacen con castigos adicionales, pero quizás lo empiezan a seducir con la idea de que él puede ser un factor importante de una transición pactada. Y aquí vienen entonces, mis amigos, y no lo digo por lo que pudo haber dicho Leopoldo, o que hayan ganado Leopoldo, que me imagino, digamos, estuvo en negativas absolutas y totales a las ofertas y a las seducciones del señor Zapatero y de la pereza. Lo importante ahora entonces es imaginar que estamos ante una circunstancia de ahogo final del régimen, de agonía de este gobierno de ampones, que busca cualquier oxigenación, cualquier agarradero para soportar su irrefrenable caída hacia el abismo, porque el gobierno va al abismo, la dictadura está cayendo en medio de una insurrección creciente de todo el pueblo venezolano. Amigos, la diferencia nuestra con la MUD, que funge todavía de dirección general del movimiento, es absolutamente crucial, la divergencia, que tenemos, porque esta gente sigue creyendo que puede, mediante el diálogo y la negociación, mediante elecciones que le piden a Maduro que haga, y que ya Maduro no les quiere hacer caso, salvo que den una voltereta al propio gobierno y busquen la manera agónica de llegar a un acuerdo con esa dirección. El problema, toda la clave, parece mentira, de esta situación la tiene un diálogo muy improvisado del señor Capriles, que camina en un grupo de seguidores allí, en el cual va un chamín de 15 años. Ustedes deben haber visto el video, y le dice el chamín de 15 años: mira, Capriles, no queremos elecciones, no vengas aquí a proponer elecciones, cálmate, chamo, déjate cosas y tal, le decía Capriles. Y el chamito le insistía: no vengas con la propuesta electoral. Y bien, amigos, eso es todo. La gente ya entendió, la juventud ya entendió y está dando la vida por echar abajo la dictadura, porque han entendido, después de 18 años de lento deterioro o de gravísimo deterioro en sus condiciones de vida, que para poder ser libres de nuevo hay que echar abajo la dictadura de Maduro, que las trampas electorales ya no sirven, que la demagogia de la oposición fiel a su majestad Maduro ya no sirve, que es necesario obtener la libertad primero para poder hablar de elecciones después. Estamos ante una situación donde hay que llamar las cosas por su nombre. Pedir elecciones es traicionar la causa de la revolución en curso. La gente se asusta por la palabra revolución, pero es que no hay otro término más gráfico para imaginar
que efectivamente Venezuela ha conocido algo así como el entrabamiento de todos los engranajes del funcionamiento de este régimen y ha saltado por los aires todos los mecanismos de control de ese Estado y solo le queda todavía el control para uso homicida, para uso genocida de esa Guardia Nacional de esbirros que ha nutrido con los equipos antimotines más grandes que se conozcan en América Latina. Es una cosa de impresionante despliegue y aún así se ven cada vez en mayores dificultades. ¿Y cómo podemos vencer a esa Guardia Nacional y a todos sus equipos? Muy sencillo, muy sencillo. Ellos son 70.000. Dicen que pueden auxiliarse con 10, 15, 20.000 matones de los llamados colectivos y ahora ya en Barinas con el concurso de aquella organización guerrillera que montó Rodríguez Chacín desde hace 18 años por instrucciones de Chávez y que han obtenido un entrenamiento dilatado a lo largo de años, las llamadas fuerzas bolivarianas de liberación, FBL. Las FBL son un cuerpo fascista rojo auxiliar en el campo de la guerrilla y del control rural que ha vivido de la extorsión y de la preparación pagada por el gobierno chavista para prepararse para esta circunstancia. También están apelando a la FARC para tratar de usar la FARC contra el pueblo venezolano, porque este gobierno es un gobierno fantoche de Cuba, fantoche de la FARC, es un gobierno agente de fuerzas del narcotráfico, de fuerzas de intereses absolutamente inconfesables. Pues bien, volviendo al tema central, no podemos aceptar el marco electoral que busca desesperadamente la MUD como soluciones. No hay marco electoral posible, ni siquiera el de ese remedio de referéndum consultivo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren que la gente y que se pronuncie en contra de la constitución esa que propone la constituyente esta pirata, prostituida de Maduro? ¿Para qué quieren saber más de lo que ya sabemos? Que 9 de cada 10 venezolanos está en contra, que 9 de cada 10 venezolanos está en un proceso insurreccional con sus grados y con sus niveles de movilización, pero La Vanguardia cuenta fundamentalmente para decirnos el destino de todo este proceso. La Vanguardia está en la iniciativa a la cabeza de un proceso abiertamente insurreccional contra la dictadura. ¿Y cuál es el futuro próximo? Bien, o las Fuerzas Armadas se fracturan y el grueso de la aviación, la Marina y el Ejército de Tierra, que no ha participado en estas componendas y en estas expediciones punitivas contra la población, que han quedado solo en manos de la Guardia Nacional y las policías estas adscritas al aparato represivo del Ministerio del Interior cubano, que es el que dirige todo este esquema represivo, o bien las Fuerzas Armadas se fracturan y se caen a tiro con la Guardia, o la Guardia empieza a fracturarse y deserta una parte importante, o enfrenta desde la propia Guardia los factores más obcecados y más criminales del sadismo rojo organizado para matar venezolanos. Es decir, que el escenario puede venir por la vía de el lenguaje de las armas, el lenguaje de las bocas, de los fusiles. Allí perdimos. Allí, digamos, se sepultan nuestras esperanzas. No, mis amigos, no es así. No porque el pueblo esté armado y pueda repeler esas agresiones, sino por la sencilla razón de que ese ejército de esbirros es insuficiente para parar una insurrección de decenas de millones de venezolanos. ¿Qué es lo que se está fraguando en las profundidades del tejido social de los sectores populares y de nuestra clase media, que entró en pelea abierta contra el régimen de ampones de Maduro, Diosdado y los cubanos? ¿Y cómo va a manifestarse esa insurrección? Ya lo vemos en el Táchira, en Barinas, en Trujillo, en Mérida. Ya lo vemos cómo es que viene cuando la gente
tome en sus propias manos la iniciativa de enfrentar con lo que tenga a la mano las fuerzas represivas. Hay toda clase de gestos heroicos de la población que no conocemos por la sencilla razón de que hay una censura implacable por parte del régimen. Pero lo que sí estamos viendo es el pánico del régimen. Cuando mandan al jefe de los esbirros de la Guardia Nacional a contener la insurrección de Barinas, ya es síntoma de que olieron, percibieron, les viene a la memoria páginas de cualquier otro país que haya pasado por lo mismo, de que cuando empieza un proceso insurreccional no se detiene hasta guindar por el pescuezo a los grandes esbirros del país. Amigos, estamos en un medio de un proceso de gran choque, de revolución político-social que va a terminar con la emancipación del país. Y más que nunca somos optimistas. El problema es cuánto costará esto, cuántas víctimas más estos dementes van a ocasionarnos. Y hay algo que lamentablemente está en el calendario de de los hechos futuros, y es la complicación internacional de este proceso. Con mucha precaución debo anunciarles que ya el debate sobre los temores hacia las aventuras belicistas de Venezuela está tomando, el gobierno de Venezuela, quise decir, está tomando auge en Colombia. Toda esa panoplia de armas de todo tipo, 4 o 5 mil misiles que pueden manejarlo incluso una persona, pueden ser ahora el terreno en que se diriman incluso confrontaciones en frontera, o la participación quizás necesaria de las Fuerzas Armadas colombianas en nuestro problema interno, por 2 razones. Una, la migración masiva de venezolanos que se convierten en un tema de auxilio humanitario para los estados de frontera colombianos, en particular los Santanderes, Cúcuta y más allá, o también por el tema de que el Táchira, Barinas, que como ustedes saben casi pega ya en Socopoa hacia adelante con el Estado colombiano, aunque no es fronterizo, está muy cerca, el propio Apure en el distrito Miranda, ya municipio Miranda, y el sur zuliano, todas esas, el sur del Zulia, la Panamericana, del Vigía hacia allá, todas esas son zonas que insurreccionadas. El término es un poco sofisticado porque es el que usan en la ciencia ficción cuando las naves extraterrestres abducen, dice, a los humanos. Bien, la crisis venezolana, crisis armada, crisis insurreccional de esa zona del occidente de Venezuela va a abducir a Colombia, va a traer hacia la crisis venezolana las propias definiciones de las Fuerzas Armadas de esta nación vecina. No se olviden nunca que venimos del hecho nacional de la Nueva Granada convertida en Gran Colombia por el Libertador, que venimos de la fusión del proceso de independencia venezolana con la independencia en tierras de la Nueva Granada, de Colombia, y de que no hay Carabobo triunfante sin Boyacá triunfante del ejército desde Colombia que viene en nuestro auxilio. Son cosas que no estamos acostumbrados a procesar cuando ya quedó perdida en la memoria histórica que teníamos una sola nación. Pero es que cuando estalla nuestra nación, cuando el territorio venezolano se hace tierra de nadie, cuando las Fuerzas Armadas del Estado fascista rojo se convierte en un ejército de ocupación al mando de la potencia cubana y pretende masacrar a nuestros habitantes, sobre todo los de frontera, y desplegar incluso tropas de lado y lado de esa frontera, de esa línea de frontera, estamos a un paso de una crisis internacional. Estados Unidos, mis amigos, yo no creo que vaya a alinear fragatas allí de la Cuarta Flota. No creo. No creo que Trump vaya a desplegar una gran iniciativa respecto al resultado del conflicto armado interno en Venezuela,
que viene ya a velocidades supersónicas. Pero sí creo que pueden los Estados Unidos llegar a la conclusión de que esta casta de ampones que les ha invadido el país con decenas y decenas de toneladas de cocaína deberán en algún momento ser enjuiciados abiertamente y quizás tomar represalias sobre la corriente comercial venezolana y la sustentabilidad diplomática de este régimen madurista. Pero cuando Trump llama al presidente colombiano, después de haber hablado 15 días antes con Pastrana y Uribe, lo que hablaron allí es del proceso fracasado de la paz esta de Santos, de la situación sin salida que tiene el propio Santos, de la inevitabilidad del triunfo electoral del partido de Uribe y sobre todo la crisis venezolana como un escenario privilegiado de contagio de la situación explosiva de Venezuela sobre la situación colombiana. ¿Se dan ustedes cuenta, amigos, entonces, de que estamos en presencia de un proceso absolutamente irreversible que quizás pueda resolverse armas en mano, incluso vinculando el ejército colombiano con nuestra propia situación interna? ¿Quién ha querido esto? Estos dementes del gobierno venezolano. Colombia no tiene el menor interés en mezclarse con esta crisis, pero si estalla el Estado venezolano como está estallando, y bien, es un tema de geopolítica regional, es un tema de reequilibrios importante, donde la posesión de un parque militar insolentemente, equipado para agredir no solo a los venezolanos de a pie, sino a países vecinos, empieza a ser un factor a tomar en cuenta por las Fuerzas Armadas, sobre todo de Colombia. Amigos, son 20 años incubando esta crisis, 20 años de el estado de partidos, de la democracia, comilla, en la cual solo podían creer sus beneficiarios, sus ladrones de oficio, sus guisadores, nuestros empresarios que dejaron de producir y se transformaron en agentes del control de cambio en sus versiones de triangulaciones o subfacturaciones y sobrefacturaciones. Y esa burguesía nuestra que prefirió en su segmento quizás mayoritario asociarse a la peste roja de los narcoguisadores, de los que hunden la moneda para provocar lo que se ha provocado, la hambruna, el desabastecimiento y lo que se llama la bachaquización dolarizada de todo el consumo de Venezuela, esa explosiva situación de nuestra economía que llevó al hambre y también a las manifestaciones de toda clase de enfermedades letales para centenares de miles de venezolanos desasistidos. Esa situación, mis amigos, está llegando al punto culminante de la necesidad de salir de esta peste gobernante, y no se sale por elecciones. El que hable de elecciones en realidad está proponiéndonos una traición. Que quede claro entonces, el que hable de elecciones es traidor, porque antepone lo que debemos anteponer a cualquier elección, que es la conquista de la libertad colectiva. Solo rehaciendo el Estado venezolano para ser controlado por los ciudadanos en un nuevo diseño que contemple la separación de la nación de su Estado, donde el Estado es casi que la camisa de fuerza de nosotros como nación, que seguimos existiendo pese al macabro Estado castrista que está oprimiendo y matando a nuestros jóvenes y a nuestra población, haciéndola pasar toda clase de privaciones. Es esa separación del Estado de la nación, donde el Estado debe ser armónico y no lo opuesto a los intereses de la nación, como es actualmente el caso. Eso, mis amigos, va a estar en medio de la discusión cuando se inicie un proceso de reconstrucción de la sociedad y de sus instituciones que aspiramos se den, enterrando para siempre el estado de partidos, la partidocracia, y comenzando a construir un país, un Estado de ciudadanos, una república
de ciudadanos, y eso implica modificaciones sustanciales de todo nuestro diseño estratégico como nación. Pero esos son temas que ya habrá oportunidad de discutirlos con calma, con asertividad propias de gente estudiosa que hay en esta oferta que hacen los amigos del movimiento ciudadano por la República Constitucional, que pueden venir en nuestro auxilio con lo mejor de otros hispanistas para ayudar a Venezuela a salir del hoyo en que lo metió la ignorancia masiva de esta casta de ampones militaristas y agentes de una potencia totalitaria como la peste esta del castrismo cubano. Amigos, yo quería solamente retener de toda esta conversación el principio básico. Mientras la MUD siga proponiendo acuerdos y elecciones obtenidas por acuerdo con el régimen de ampones castristas que dirige Venezuela, entonces estarán ellos dividiendo la gran oposición ultramayoritaria de los venezolanos. Ellos van a tener que responder con su descrédito, con su absoluta marginalidad en la solución de nuestra crisis, porque las soluciones a la crisis de Venezuela pasan por el triunfo de esta gran revolución política, de esta insurrección nacional. ¿Quieren participar aún de los resultados finales y triunfantes de este proceso? Entonces asuman que debe convocarse una huelga general política de 2-3 días, y si el gobierno no cede, lanzar entonces la huelga general política insurreccional, que no es ya una quimera, no es ya una propuesta aérea, no, mis amigos, ya empezó en los estados andinos y en muchas ciudades también con zonas alzadas contra el gobierno. De lo que se trata es que ustedes ya no estorben desde la dirección de oposición, que paren esa cháchara de proponer vainas electoreras y discurso y más discurso. Ha llegado la hora de todos alineados detrás de una consigna que unifique a todas las fuerzas de la oposición venezolana en una huelga general insurreccional, como ya lo dicta la pauta de los estados andinos, para hacer viable la destrucción de esta dictadura, y una vez que obtengamos la libertad colectiva, que significa haber salido de esta peste, entonces habrá la reconstrucción de un Estado que ya no sea un Estado de partido, una partidocracia de infames aprovechadores del rentismo, sino un Estado basado en elementales principios de la verdadera representatividad de los electos y de la eliminación, por supuesto, de todo este diseño de listas de partido para poder administrar la nación, y donde la separación de poderes, que ya no las proponía correctamente Francisco de Miranda, sea la norma para el nuevo Estado democrático venezolano. Bien, amigos, muchas gracias por la paciencia de oírme. Ahora veré los comentarios que merecieron estas palabras y podré tomarles en cuenta para futuras apariciones. Muy buenas noches a todos, y recuerden, el que hable de elecciones nos quiere traicionar. El que hable de negociaciones quiere entenderse con Maduro y con el régimen para mantener estos canallas en el poder. El que nos hable de las paciencias, de que no están maduras las condiciones y estupideces por el estilo, sepan que quieren cansar la gente, que quieren manosear la gente, que quieren con el recurso de esperar la retaguardia hundir la vanguardia y hundir la esperanza de millones. ¿Hasta cuándo vengues para atrás? ¿Hasta cuándo vengues a la retaguardia? Vean la vanguardia, señores, vean el torrente de opiniones y el torrente de iniciativas de la vanguardia del país, que quiere el fin inmediato de esta dictadura de ampones. Elecciones son traición. Abajo la dictadura. Muy buenas noches.